con Edwin, Zulma, Colombo Británico. Álvaro pues no alcanzó a llegar de la Universidad de Medellín, pero nos deja una puesta en común muy especial. Paula Hoyos de la enseñanza, y yo quiero que otra vez Andrés Mauricio nos acompañe aquí en la ponencia, porque si estamos hablando de transformación del aula, pues precisamente está muy de la mano el tema que vamos a trabajar. Hoy, en este momento, y que ya es el final, pero ya tomamos el algo, entonces estamos tranquilitos, entonces vamos a estar muy atentos a estas experiencias que realmente todo el equipo que pasó anteriormente, todo lo relacionado con seguridad de la información, con inversiones inteligentes, son los que están detrás de bambalinas, pero sin ellos no podría funcionar nada de TI. Son los que están detrás de bambalinas y ahora llegan acá a la puesta en común, los que les toca sufrir, vivir, alegrarse con cada uno de los estudiantes en el aula. Entonces es importante que nos unamos a esta experiencia. Quien está en el aula vive cada momento, o sea, todos los días algo diferente. Y sabe que los estudiantes que tenemos allí incluso son mucho mejores que nosotros. Si nos descuidamos, ellos son los que, mejor dicho, nos llevan la delantera en todo. Entonces vamos a hablar de la primer ponencia, que es del Colegio Alemán. Tenemos a Jaime aquí a mi derecha. Nos va a hablar de una experiencia muy importante que viene desde lo humano, cómo iniciar con alguien que tiene tanto valor en el colegio, que es el maestro. Bien, buenos días para todos, muchas gracias por haber asistido. Básicamente, dentro de esto yo creo que estos procesos de transformación en la educación tienden a ser lentos y en el tiempo se van quedando a veces estancados. ¿Por qué? Por diferentes variables. Pero en este sentido yo creo que a medida que ha transcurrido pues como ciertos cambios en la educación y demás, se ha visto que la tecnología ha tenido una gran injerencia y una gran importancia, ¿sí? Obviamente, como todos sabemos, la tecnología a veces va demasiado rápido y va mucho más rápido que la educación. Entonces, si fuéramos a comparar el contexto de la educación con otros contextos, vemos que estamos muy atrasados. Es lo mismo, por ejemplo, comparar un quirófano por allá en los años 50 y compararlo ahora, vemos la gran transformación de lo que ha ocurrido allí. Pero si vemos la transformación del aula en los años 50 acá, vemos que la transformación ha sido muy poca. Y pues, independiente si la tecnología ha avanzado o no. Repito, eso dado a diferentes variables que de pronto han atajado ese avance en el aula de clase. Por otro lado, yo creo que hay dos grandes o tres aspectos que hay que tener muy en cuenta y que son grandes desafíos en las instituciones educativas, independiente si son privadas o son públicas. Yo creo que todos tenemos dolencias y todos tenemos necesidades, independiente si lo somos de un lado o del otro. Los privados pues tenemos unas necesidades, unos tienen un músculo mayor que otros, pero creo que todos a la larga hemos sufrido de ciertas situaciones en las cuales ese proceso de transformación se ha dilatado. Y obviamente pues también en los privados yo creo que están atados a unas disposiciones gubernamentales en las cuales pues a veces es un poco más complejo. Pero aquí la idea principal es mirar cómo debemos enfrentar esa transformación del aula con los recursos que tenemos. Yo creo que desde allí lo principal es que cada institución haga su propio diagnóstico dentro de lo que tiene y dentro de lo que necesita, porque si bien pues hemos visto las ponencias anteriores, cada cosa lleva a la otra. Obviamente una inversión inteligente nos provee de buenos servicios o de buenos dispositivos, y por ejemplo también la parte de la seguridad, cuando la vamos a llevar allí, también es un plus que tenemos que tener allí. Entonces, en este sentido,
Yo creo que son una serie de factores que tienen que estar involucrados allí, no solamente la tecnología, sobre todo en esta era digital, sino que tiene que estar unido tecnología, personas, procesos y el cliente, que en este caso son nuestros estudiantes, ¿sí? Porque finalmente lo que tenemos que hacer con esto o lograr es que que tengamos experiencias significativas para que ellos se lleven conocimientos significativos. Porque a medida, yo creo que, no sé si han visto un video de Kai-Tsu Lee, alguien que trabajó con Google y que es líder en inteligencia artificial, en donde dice que básicamente antes de transformar el aula, tenemos que transformar al docente. Entonces, desde allí, yo creo que parte la primera piedrita. Antes, de pronto, antes, y incluso a veces pasa en algunas instituciones, que la parte de TI y la parte académica no se comunican. Y allí es donde ocurren los primeros problemas, porque entonces terminan en TI tomando decisiones o adquiriendo equipos, por ejemplo, que a veces la parte académica termina por no utilizarlos. Entonces esa inversión que se hizo de esos equipos termina relegada o guardada en una caja, y que a veces por eso pues los docentes levantan la mano y dicen necesito este software, pero utilizaron el software 3 veces y no lo volvieron a usar. Claro, quien está velando por los recursos de la institución les dice, pues si no lo usan, obviamente no lo voy a volver a comprar. Por otro lado, también es entender esas necesidades que se tienen dentro de las clases. Yo creo que una de las partes más complejas dentro de todo este proceso es la formación a los docentes. ¿Por qué? Porque a veces, hablándolo a carta muy abierta, encontramos cierta resistencia al uso de la tecnología. A veces, de pronto con los profes de más edad, no estoy hablando de todos, pero es un común, pues, es lo que más ocurre, y entonces entrar a pelear, por decirlo así, con el docente de que tiene que empezar a utilizar herramientas que a veces no conoce, y cuando uno se enfrenta a cosas que no conoce, usualmente le da miedo. ¿Por qué? Porque, como bien lo decía Ana ahorita, a veces los estudiantes van un paso más adelante que nosotros. Entonces yo creo que es entrar primero a mirar cómo voy a capacitar a esos docentes, a mirar ellos realmente qué es lo que necesitan. Pero yo creo e insisto mucho es en el contexto, porque es que no es lo mismo pues trabajar con mucho cuando yo no tengo poco, cuando tengo muy poquito. Pero mire a ver ese poquito yo cómo lo puedo explotar, cómo puedo hacer para que ese poquito sea tan significativo para los estudiantes que eso logre transformar una clase, con que usted transforme una clase para que el conocimiento sea significativo, eso se va volviendo algo contagioso, porque a veces yo creo que todavía ocurre, y repito, es cuestión también de contexto, que en muchos lados todavía damos clases muy frontales. Entonces ya, por ejemplo, la clase frontal ya salió hace rato de lo que tenemos que hacer como docentes. Vuelvo y cito al señor Lee, en donde decía, es que somos nosotros quienes tenemos que cambiar la forma de cómo vamos a llegarle a los muchachos, de cómo enseñar, sobre todo con la aparición de la inteligencia artificial. Y no es que tengamos que satanizar la tecnología como tal, porque a veces eso es lo que sucede. Como yo no entiendo la tecnología, tiendo a satanizarla. Y en ese sentido, pues creo que esta parte de empezar a modificar el aula tiene que ser una parte primero del docente, obviamente con apoyo de las directivas. Y voy al siguiente punto.
pues obviamente tiene que haber una sinergia muy buena entre la parte académica y la parte directiva, porque es que obviamente en ciertos aspectos esa falta de comunicación lleva a tomar malas decisiones o a hacer malas prácticas con la tecnología, ¿sí? Entonces, creo que demasiado importante esos dos aspectos: formación docente y sinergia entre la parte académica y la administrativa. Muchas gracias, Jaime. Me voy a quedar con 3 palabritas que nos hacen reflexionar y que nos llevan a pensar que la educación no es pública ni es privada. La educación es una sola y nuestros estudiantes no solo son de Medellín. Si aquí vemos en este panel, tenemos pues en Itagüí, que tenemos el Alemán, tenemos en el Poblado 2 colegios que se encuentran aquí, tenemos en Envigado, tenemos en Itagüí, tenemos en el Estadio, y nosotros estamos conformados por comunas y sabemos que la educación no, ahorita con la tecnología no podríamos decir que existen barreras, que nos podemos encontrar. Ahorita en Cosmos nos hablaban como el contexto, los estudiantes se movían dentro del contexto después de que terminaban su jornada. Nosotros nos podemos mover dentro de nuestro contexto, llegando a la educación pública y llegando a la educación privada. Y Juan nos decía en la apertura ahorita que así como teníamos experiencias desde el sector privado, también en el sector público habían unos trabajos hechos por estudiantes, por maestros, por docentes, que incluso están aquí, que agregan valor. Yo fui la primera que le dije ahorita a Andrés, voy a contar una infidencia a Andrés, es que este joven aquí tan hermoso es hijo de Andrés, entonces uno con un papá sí hace estos trabajos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo le decía a Andrés, qué rico llevar a estos jóvenes al colegio para que de alguna manera le muestren a nuestras niñas, a nuestro colegio, cómo utilizaron cada una de las herramientas, en qué utilizaron el Arduino, en qué el servomotor, esto no funcionó y se quemó, en qué el diseño, en qué programaron, en qué diseñaron. Ese compartir experiencias es el que nos hace que la educación sea más grande y que no se quede solamente en nuestras aulas. Entonces, lo único es agradecerte con esta transformación en el aula, porque sabemos que el paradigma del docente siempre está. Si estamos en el sector público y nos ofertan una cantidad de capacitaciones, algunos me podrán estripar desde allá, pero lo voy a decir, y no las tomamos como maestros del sector público y lo tenemos abierto para todo. Y en el privado, que nos toca sacar algunos con la ayuda de los colegios también, pero también de nuestro bolsillo, también entonces somos con el deseo de más. ¿Qué nos motiva tanto en el sector público como en el privado para que el maestro sea el que llegue a transformar el aula, sin importar de qué lugar sea? Entonces vamos a darle en este momento paso a Zulma del Colegio Colombo Británico, un viaje hacia la innovación educativa. Bueno, buenos días, muchas gracias. Soy pues la líder TI del Colombo Británico. Para mí ha sido una experiencia muy buena porque he pasado pues como por todas las etapas del colegio. Inicié siendo administrativa, luego pasé a ser docente y ahora soy docente administrativa. Entonces es muy bueno uno conocer todos esos contextos porque se sabe qué necesidad tiene cada una, ¿cierto? Y cómo podemos hablar, cómo nos podemos comunicar más fácil. Entonces les voy a contar un poquito de historia. En el colegio todo era a través del papel, o sea, una comunicación unidireccional, y era muy particular porque los profesores incluso guardaban esas hojitas de los reemplazos y la comunicación que tenía nuestro coordinador con cada uno, o sea, los coleccionaban. Pero llegó el 2020, llegó como a movernos el piso, digámoslo así, y teníamos que entrar en el uso de herramientas digitales. En ese momento eran muy poquitos los profesores que se actualizaban, entonces uno los veía por allá arriba, y no, este usó Kahoot, ¿qué es eso tan maravilloso? Pero no sé, pues no nos, digámoslo así, no nos preocupábamos tampoco pues por actualizarnos mucho.
Cuando llegó el 2020, que tuvimos que empezar a mirar cómo nos íbamos a comunicar con los alumnos, tuvimos la renuncia de 17 profesores porque dijeron que no iban a utilizar esas herramientas, que ellos no tenían el conocimiento, pero creamos como una red de apoyo. Entonces empezamos a capacitarlos y a decirles, no, vengan, vamos a ayudarles, y así se inició pues toda esta transformación. ¿Qué entendimos en ese momento? Que la transformación digital no es solamente comprar equipos, es un cambio de mentalidad, es saber que no nos las sabemos todas, que todos los días estamos aprendiendo. Entonces fue una experiencia muy bonita para nosotros iniciar ese camino. Cuando vimos esto, entonces ya el colegio decidió invertir en Chromebooks para los alumnos de sexto a 11 y apropiarnos de la suite de Google, lo que permitió que nosotros también tuviéramos una comunicación más efectiva, porque ya era un trabajo colaborativo, ya los boletines no eran impresos, sino que tenemos un boletín semanal que se le comparte a los empleados, entonces estamos conociendo chismes, digamos así, porque ahí es donde colocan quién se graduó, quién tuvo bebé, entonces estamos como más informados y conociendo más al compañero, ¿cierto? Hay un extra que es para toda la comunidad y que también se hace digital, entonces pasamos de usar mucho papel a ser como más ecológicos, digámoslo así. Luego viene también el Classroom, lo que ha facilitado la comunicación con los estudiantes. Entonces, saber que una clase queda grabada, que el alumno puede consultarla en cualquier momento, que tiene una comunicación con el profesor para atender sus dudas, entonces también ha sido pues muy bonito. Entonces, pues todo esto ha sido muy significativo para nosotros. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta acá. Muy bien, muchas gracias, Zulma. Yo creo que las preguntas las dejamos al final, y conociendo la experiencia del Colombo Británico desde todo este proceso que ha habido en la mesa y su transformación desde el rector, desde toda la parte administrativa, ha sido pues muy efectiva dentro del proceso. No, otra cosita que no les había pues como contado es que somos, y lo decimos pues con mucho orgullo, Reference School, somos el primer colegio referente de Google, entonces esto nos ayudó definitivamente mucho en toda esta transformación, y lo más importante, el docente. Nosotros capacitamos el 80% de los docentes a partir del 2020, entonces todos están apropiados de las herramientas para el uso en el aula. Muchas gracias. Muchas gracias, Zulma. Aquí está, y me devuelvo un poco a lo que mencionaba al comienzo, de hablar de si es deseo, si es decisión, si es presión. Miren que se iban a ir 16, pero si nos cogen de la mano, si nos acompañan, si ahí está todo ese equipo de TI y nos guía con precisión. A nosotros los adultos uno a veces cree que como somos ya y no las sabemos todas, además si tenemos un título que nos lo avala, debemos pensar en algún momento importante de que nuestros compañeros son hacedores de ideas, son hacedores de conocimiento y nos pueden ayudar. Entonces, de verdad, dejémonos ayudar de nuestros compañeros de TI, que tienen mucho para dar en cada una de nuestras instituciones. Bueno, vamos a continuar con una ponencia muy especial que nos abre camino a lo que mencionamos mucho, eso de STEM, mejor dicho, con todas las letras del abecedario. O sea, ¿qué hacer? Entonces necesitamos aquí recibir una luz muy importante del colegio La Enseñanza, que nos va a decir, bueno, nosotros nos fuimos por esta línea, nuestro trabajo ha sido exitoso, ¿por qué transformar el aula? Entonces, Paula, tienes la palabra. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos, y pues gracias por invitarnos a este espacio, que es importante pues aprender de otros y también un poco contarles nuestra experiencia. Nosotros iniciamos con una reflexión, y es que el mundo estaba cambiando, y en general todo, la energía, los procesos, la tecnología, y que seguramente pues nuestros estudiantes no eran la excepción.
Muchos lo han dicho acá y yo voy a hacer eco sobre eso porque digamos que en esa búsqueda de cómo llegarles de una manera diferente, pues nosotros emprendimos un camino interesante. Nosotros tenemos 3 palabras que definen nuestra filosofía, que son tradición, innovación y futuro. Tradición porque somos un colegio que en el 2024 está cumpliendo 125 años en la ciudad de Medellín, pero tiene más de 400 años en el mundo. Y pues eso es una base que nos permite todo el tiempo estar haciendo referencia de las transformaciones históricas que ha vivido el mundo, en todo sentido. Y se vuelve para nosotros el escalón donde nos paramos de cara pues, a una experiencia que traemos hacia atrás. Pero no desconocemos que en esa transformación pues debemos hablar de innovación. Y hablando de innovación, pues nosotros decimos, así como lo definen muchos, es aquellas ideas que generan valor para todos sus grupos de interés, para sus estudiantes, para sus maestros, para los padres de familia, pero lo amarramos también a ese ideal que tenemos de futuro y es donde decimos, tenemos súper claro a qué se van a dedicar las estudiantes que salen ahorita en noviembre de 11, ¿cierto? Sabemos que van a ser médicas, que van a ser abogadas, arquitectas, etcétera, ingenieras, pero ¿qué pasa con los niños que están ingresando en el 2024 a prejardín? ¿Cuál es el futuro que les va a tocar? Y realmente en esa búsqueda, la pregunta que nos hicimos es, pues que estos chicos van a ser los conquistadores de esos grandes desafíos de la humanidad, incluido habitar el planeta rojo o ir incluso más allá de la frontera conocida. Por eso se llama STEAM+A, porque nosotros pensamos mucho también en eso, es STEM, es STREAM, es STEAM+H, ¿por qué STEAM? Llevamos trabajando en este enfoque alrededor de 4 años en el colegio, pero la reflexión viene incluso de mucho atrás. Estamos hablando de que por allá en el 2017, 2018 se juntan los primeros maestros a pensar en unas actividades que en ese momento llamamos interdisciplinarias, porque nosotros ya en la enseñanza no hablamos de interdisciplinariedad, nosotros hablamos de transdisciplinariedad. Y esto en un ejercicio que hicimos recientemente lo explicábamos de esta manera: la interdisciplinariedad es la ensalada de frutas, ¿cierto? Donde yo todavía veo el mango, la sandía, la uva, que representan física, matemática, tecnología, pero la transdisciplinariedad es cuando yo lo meto a la licuadora y hago un batido, y ahí yo ya no veo esa barrera del conocimiento. Entonces a nosotros nos gusta hablar de transdisciplinariedad y venimos hablando de eso desde el 2018, y lo empezamos a consolidar a partir de un modelo como todos, porque pues, la enseñanza no se inventó STEAM, y eso es importante decirlo acá, ni ninguno de los que está acá, digamos, esos son modelos traídos, pero como le pasa a la innovación educativa y a cualquier modelo que uno trae, pues uno lo tiene que criollizar, si me permiten la palabra, uno lo tiene que llevar a su propio contexto y hacerlo de acuerdo también a su equipo humano, al desarrollo tecnológico que uno tenga en sus instituciones y también a las capacidades que hay, ¿cierto? Del espacio, de la infraestructura, de tantas cosas que tenemos y de las mismas barreras que vamos a encontrar. Entonces en esa búsqueda dijimos, bueno, no es STEM, porque nos parece fundamental en un colegio que está amarrado a la tradición de valores y de educación en el ser, hablar de las humanidades. Entonces dijimos, es STEAM, pero en estos 4 años también nos dimos cuenta que, apalancados en ese reto de futuro, de que hoy tenemos esa gran responsabilidad en nuestras aulas, pues debíamos ir incluso más allá de la frontera conocida. Entonces, si bien priorizar los aprendizajes en ciencia, en tecnología, para nosotros eran fundamentales, pero también esas habilidades que hay detrás de lo que produce un proceso STEAM, los que han trabajado esto saben que ahí se involucran otras cosas: el trabajo en equipo, el liderazgo, la toma de decisiones, el pensamiento crítico y tantas otras que se me quedan por fuera. Entonces, en esa línea dijimos, bueno, ya no solamente nos tenemos que pensar en el reto de ser ciudadanos del mundo, sino que es que hay que hacer una reflexión más profunda, y es que a estos niños les va a tocar ir más allá. Entonces tenemos que hacer la reflexión de ser ciudadanos del universo. Y ahí es donde nace STEAM+A, donde la segunda A es astronomía. Porque en la enseñanza creemos firmemente que la astronomía es ese vehículo que nos permite hablar, dinamizar e involucrar todas las demás áreas del conocimiento, donde nosotros podemos entender la geometría a partir de las constelaciones, pero también podemos entender la química, entendiendo la composición de una estrella, podemos hablar de física, hablar de cuántica, entre otras múltiples disciplinas, podemos hablar de arte, podemos hablar de historia. Entonces decidimos y estamos muy convencidos
de que este enfoque nos ha traído cosas muy relevantes, resultados muy interesantes. Uno de ellos, y pues apalanca completamente pues el desarrollo de este enfoque, es la construcción de nuestro planetario. El planetario, La Enseñanza, que hoy tiene 1 año y medio de operación en la ciudad de Medellín, no solamente está a disposición de la parte interna del colegio, porque nuestros estudiantes hoy reciben clase de astronomía desde preescolar hasta 11, con un currículo propio, único en Colombia, desarrollado por nuestro equipo in-house, un programa que se llama LEAP, la Enseñanza Astronomy Program, y de cara a la ciudad de Medellín tiene un enfoque también de aportar al desarrollo de la divulgación científica y cultural en el sur de la ciudad. Nosotros en La Enseñanza tampoco desconocemos que en la ciudad de Medellín hay un planetario muy cerca de esta zona, pero sabemos además que el sur de la ciudad a veces está carente de ese componente científico y cultural, y queremos hacer esa apuesta. Entonces, cosas que es importante decir: en la innovación educativa, digamos, no hay una fórmula, no hay una receta a seguir que sea sencillo y yo decirles, bueno, estos son los pasos para. Todos los que están hablando en la mañana de hoy y que han hablado en este panel saben que pues cada institución tiene sus propios retos, y por eso los modelos no simplemente es traerlos y ponerlos, sino que hay que moldearlos de acuerdo a lo que hacemos. Pero también es importante un liderazgo, y yo creo que de cara a las instituciones educativas debemos aprender mucho de las organizaciones en general, porque los colegios o las instituciones educativas en el 2020 se vieron abocados a una transformación digital obligatoria, pero también se dieron cuenta que tenían que caminar en la línea de las metodologías ágiles, de la innovación y de tantas otras cosas que hoy tienen las organizaciones, como decir un banco o decir una empresa constructora. La educación tiene mucho que aprender de eso, y el liderazgo es uno de los pilares fundamentales. Para nosotros ha sido hablar de liderazgo distribuido en la enseñanza, es algo que es fundamental, en el sentido de que tenemos obviamente un equipo directivo y jerárquico, pero cuando toma relevancia este tipo de conversaciones, pues hay que también empezar a delegar ese liderazgo en quien tiene el conocimiento, y eso nos ha permitido caminar. De cara a la implementación de la tecnología, nosotros estamos trabajando a partir de este enfoque con preguntas que se hacen nuestros estudiantes para guiar sus proyectos durante los años. Ya venimos trabajando en estos proyectos, como lo mencioné hace un momento, hace más de 4 años, y las preguntas que se han abordado son del orden de la transformación energética, de cómo podemos mejorar la vida de las personas a partir del uso de las tecnologías de la 4ª revolución industrial. Entonces todo el tema de automatización, de robótica, de poner de manifiesto unos contenidos que hoy están en las asignaturas muy divididas por el horario, en un espacio en el que fluye el conocimiento para la solución de un reto, ha sido uno de nuestros logros principales. También el tema de incluir la astronomía y un ambiente de aprendizaje que es absolutamente dinámico. Aquí pues aprovecho, quien no conozca el planetario en La Enseñanza, es la oportunidad, abiertas las puertas para que lo conozcan. Este es más que un domo, es un espacio flexible y es un aula del futuro. Es un aula que nos permite tener en un gran proyector de tecnología 4K, con una pantalla de presión invertida única en Latinoamérica, un aula para cualquier temática que se quiera desarrollar, no solamente contenido astronómico, sino también contenido STEAM o cualquier tipo de contenido. Y eso nos ha llevado entonces a pensarnos más en cómo poder barrer esas fronteras que hay hoy entre los diferentes conocimientos y ponerlos al servicio de ese enfoque. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Ya saben a dónde estamos invitados: al Planetario de la Enseñanza. Entonces, escriban ahí en sus agendas, contactar a Paula e ir a visitar el planetario. Bueno, Paula, dijiste cosas demasiado importantes, y yo creo que aquí aprendimos y rebobinamos algunos conceptos de la física, la química. Mejor dicho, nos veíamos por allá en 11 presentando las pruebas del ICFES. Aquí estamos muy de la mano. Primero, yo creo que ustedes todos y nosotros, todos junticos, estamos viendo que ninguno está amarrando sus conocimientos para hacer más, sino que estamos entregando todo lo que tenemos para hacer mejor. Entonces es importante que revisemos mucho cada una de estas experiencias, cómo nos llevan a crecer como maestros. Y hablaste de la transdisciplinariedad, y tienes toda la razón, porque es que somos un batido totalmente en la educación. Y eso nos lleva a la línea de todo lo local. Ya no nos quedamos en lo local, sino que nos vamos a ir a toda mejor dicho, vamos a estar en
en Venus, yo no sé, en Marte, algo nos irá a pasar. Pero lo más importante en este momento es que esa transdisciplinariedad la podamos vivir en conjunto con otros colegios. Muchísimas gracias, Paula. Ahora vamos a escuchar una experiencia maravillosa que nos trae algo ya pensado en los más pequeños, que uno diría desde la parte psicológica que su cerebro no está formado hasta los 7 años, porque así lo dicen, y quienes son mamás ven y a los cuántos meses empieza a ver cómo este pequeñito ahorita ya llegó, todos decimos llegó con el chip y me mueve el celular y yo no sabía eso, hasta me abre las aplicaciones. ¿Cómo tener en cuenta en la educación a los más pequeños? ¿Cómo tener en cuenta a esos niños que creemos que no saben nada, pero lo saben todo? Los podemos vincular en competencias nacionales e internacionales. Está con nosotros Edwin de Montessori con su puesta de Vivot Challenge International. Una apuesta desde el Montessori, pero muy de la mano de Edwin Mazo, quien ha estado ahí en cabeza y abriendo caminos nacionales e internacionales. Edwin, tienes la palabra. Muchas gracias, Ana. Muy buenos días a todos. Como dice Ana, soy Edwin Mazo, el papá de Sebastián y Jerónimo Mazo, mis hijos, mi inspiración, con los cuales he asistido desde que nacieron. El mayor tiene ahorita 14 años y desde los 5 o 6 años ha estado conmigo para arriba y para abajo, y bueno, ya está haciendo sus cosas. Y pensando en ellos, surgió en un campeonato alguna vez, yo dije, los niños grandes con los que estoy en competencia en este momentico traen a sus hermanos pequeñitos a ver el torneo de robótica y son haciendo daños y son corriendo para allá y para acá, dañando las pistas de competencia. Qué rico tener un torneo de robótica en el cual podamos incluir a estos pequeños. En el aula de clase teníamos, ese año llegó al colegio un robot que se llama un Vivot, que es una abejita, tiene unos comandos atrás, unos botoncitos adelante, izquierda, derecha y un botón Go, que trabaja la direccionalidad, que sirve para los chicos y las maestras enseñar direccionalidad, para y contar. Vimos una oportunidad muy buena con estos pequeños e hicimos nuestro primer evento en el colegio en el 2022. Invitamos a colegios de la zona, invitamos a pares, a invitados, pues amigos, ven, trae tu niño. Y fue una poca asistencia, más o menos unos 22, contando los 15 del colegio, entonces imagínense. Se regó la ola y después llegaron de otras ciudades. Al siguiente año se hizo la invitación más grande y tuvimos un total de 70, 80 participantes, con un buen desempeño, con una buena acogida, las familias y los niños muy comprometidos, porque no eran retos difíciles, eran retos enmarcados en unas narrativas, dándole solución, por ejemplo, el año pasado al clima. En el año pasado, cuando yo hablo, yo soy calendario B, ahorita en mayo hicimos un torneo que enfocaba una problemática sobre el clima. Los niños tenían, por medio de la abejita, rescatar una guacamaya que estaba en medio de los árboles, en medio del fuego. Tenían que rescatarla, pero tenían que dar unas instrucciones y evitar un rayo. Entonces era un problema grande para ellos, desde niños de 4, estoy hablando de niños de 4 años, y la cobertura va hasta los 13. Ya a los 13 la cobertura es un poquitico más diferente y la problemática ya va desde una tableta, entonces hay que programar ya el robotcito vía Bluetooth, mandar la información y todo eso. Pero a lo que voy es que en el tercer año, que fue ya tuvimos visitas de diferentes ciudades, pero las ciudades nos dijeron, vea hombre, en el 2023 fuimos a tu colegio, pero nos salió muy caro. ¿Por qué? Porque era desplazarme con varios niños desde Chocó, varios niños desde Barranquilla, varios niños desde Bogotá, desde Cali, desde Neiva. Movilizarnos a tu ciudad, Medellín, eso implicaba viáticos, hotel, pasajes, y como son tan chiquitos, encantarme con la mamá, así me decían, el mamá o el papá. Entonces era un gasto muy grande para la institución educativa, y nos dijeron, y fue una idea muy buena por parte de los
asistentes a años anteriores, en los 2 últimos años me dijeron, ¿por qué no lo haces acá en mi ciudad? Me sale más económico, te puedo llevar más niños, tengo la posibilidad de participar mejor, la alimentación incluso no tengo que gastar en alimentación. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos en el mes de marzo de este 24, perdón, estuvimos en Cali, en Neiva, en Barranquilla, en Bogotá, y lo hicimos acá también en Medellín. De cada ciudad premiamos 4 categorías. Teníamos categoría de 4 a 6 años, de 6 a 8, de 8 a 9 y de 9 a 13. Sacamos 13, 12 niños aproximadamente, y tuvimos una premiación muy chévere que fue el premio de los jueces. El premio de los jueces era un premio a ese niño que no le daba, pero que insistía, que mostraba que era capaz, que con sus lágrimas lo miraba a uno como juez y le decía, sí puedo yo, dele otra vez. A esos niños se les dio también el premio a los jueces de esa resiliencia, de esa capacidad de darle una y otra vez, que fue un proyecto que uno a diario en clase lo ve. Eso salió del salón de clase. En clase dijimos, bueno, esta necesidad que yo veo con mis hijos y de ver que en un evento como tal los grandes son los que participan y el pequeñito no está haciendo nada, sino haciendo daños, venga, pongámoslo a hacer cositas. En el colegio fuimos entrenando a los pequeños para que fueran haciendo y participaran. Cuando llegamos a este evento nacional de las 5 ciudades y que le dimos un premio del juez a varios niños, en cada ciudad dimos el premio a los jueces, y el premio también era un clasificatorio a un concurso internacional en Cancún. Nos fuimos con todos estos niños, nos fuimos con 60 niños aproximadamente, más sus familias. Fue una mancha amarilla, azul y roja en Cancún de 197 personas aproximadamente. ¿Qué facilitó? Facilitó que personas que estaban también, o que hemos conocido en otros eventos, nos dicen, venga, eso ¿por qué no lo hacemos también en mi país? Ya estamos invitados a Ecuador, a Chile, Perú, Argentina, y también tenemos las puertas abiertas también de eventos en Canadá y en España. ¿Por qué? Porque esto es un evento tan rico que estamos teniendo en cuenta a los pequeñitos. Así ya el pequeñito cuando esté en séptimo diga, no, es que ya no quiero robótica, yo quiero hacer ejercicio. Los hay, porque muchos también desertan, pero aquí estamos formando una cosa que en las escuelas necesitamos: semilla, semilleros. Esta semana empezamos semilleros en mi colegio y tuvimos la oportunidad de ver cómo se crecieron las inscripciones en los grados pequeños. Debido a esto, debido a que se les está teniendo en cuenta, se les está escuchando, se está convocando a los papás, y sobre todo cuando uno tiene este tipo de encuentros como el que tenemos hoy, en el cual uno se da con el teléfono del otro, uno se da con el dato, el correo. A mí me preguntan mucho en el colegio, vení, en robótica del colegio, ¿ustedes por qué salen tanto? ¿Ustedes por qué se mantienen en tantos eventos? ¿Por qué? Porque tocamos la mano, la puerta del otro, le decimos, mira, yo tengo esto en Medellín, yo hago esto en mi ciudad, yo hago esto, conozco a esta persona, si no lo sé hacer, sé quién lo sabe hacer, quién lo tiene, quién no lo tiene. Trabajemos juntos. De hecho, por eso son estas invitaciones a estos países. No es que sean gratuitas, no es que sean, perdón, no es que sean que haya que pagarles, no, son personas con las cuales uno compitió en otros entornos con los grandes y te dicen, mira, qué rico, tráete eso para México, tráete eso para Ecuador, tráete eso para Neiva. En este momentico tenemos ya el calendario listo para eventos del año entrante, y son las ciudades y los países que les acabo de mencionar. Y empezamos a hacer la correría nuevamente en marzo del 2025 para hacer nuevamente la convocatoria, para salir con todos los chicos. Y queremos hoy, quiero yo en este instante invitar al sector oficial también, porque lo he hecho, pero desafortunadamente cuando toco la puerta me dicen, es que no hay presupuesto. Pero el presupuesto no va del presupuesto de dinero, sino de tiempo, de parte a veces del docente para entrenar a los pequeños, o a veces no el presupuesto del acompañamiento. Pues quedan abiertas las puertas de nuestro colegio para entrenarles, para ayudarles, para asesorarles. De hecho, hay colegios a los cuales hemos invitado, me dicen, no tengo el robot. Yo les he dicho, te presto un robot y participas.
y así ha hecho, y así se ha hecho. Y ha sido una cosa muy chévere porque en realidad, y cuando llegan los niños allí, ustedes, la alegría, la satisfacción del niño, bueno, y eso sí también necesito al final a los papás abrazadores, porque cuando el niño dice, uy, fallé, esa lágrima cae como las cataratas del Niágara, pero también dice, sí, lo intenté, fallé en un código. Ahí te estás dando cuenta que tu hijo está aprendiendo a depurar un código, el primer código que depuró, tras el fallo y el error que uno comete cuando está haciendo una aplicación ya así de adultos. Entonces mi invitación es, y mi aventura, mis sueños se llaman Pivot Challenge. Nosotros tenemos un sitio web, se llama pivotchallenge.com. Allí está toda la información, todo lo que quieran preguntar, si quieren participar, la posibilidad de que los niños a esa edad construyan código es básica, es importantísima, porque saben que ahorita hablan aquí de ciberseguridad, hablaban de cantidad de rutinas que tenemos que aprender, pero estos chicos los estamos, como decía Pablo ahorita, al límite que no conocemos, los estamos entrenando para carreras y trabajos que están aquí en la mano, que ya muchos lo van a tener aquí en la mano, de empleos y carreras universitarias que aún no existen y que tan lastimosamente, voy a decir algo complementando lo que tú mencionabas ahorita, que no es que la tecnología va a reemplazar al docente, no, jamás, pero sí a reemplazar a aquellos que no la usan. Listo. Entonces, no, muchísimas gracias. Mis comentarios, las preguntas que quieran, y mi correo, y el correo está en la presentación, mi contacto y la página también para que exploren, tengan la posibilidad de inscribir a sus chicos. Edwin, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con esta frase: potenciar a niños a desarrollar sus habilidades de resolución de problemas, codificación y trabajo en equipo. Lo que decía Edwin es verdad, necesitamos de estos niños al lado de los papás, porque esa frustración inicial cuando las cositas no dan, pues claro, necesitan de ese abrazo y ese apoyo del profesor, pero también de sus padres. Muchas gracias, Edwin, por esta experiencia, y yo sé que Edwin, no necesariamente porque en el sector público no haya el presupuesto, porque también en el privado hemos necesitado un pivot, y yo la primera. Edwin, ¿cómo vamos a ir? Préstame un pivot, por favor. Y siempre estamos las manos amigas de todo este equipo, así que vuelvo y repito mi frase inicial: no es público, es privado, somos una sola educación. Aquí yo quise que nuestro compañerito se hiciera nuevamente con nosotros, Andrés, porque quiero hacerle énfasis en la propuesta que él nos mostró, porque quizá le tocó solo y ahí en la mitad, y no me voy a demorar porque ya estamos sobre el tiempo, pero también porque conozco parte del Colegio San Ignacio y sus buenas prácticas. Yo sé que todo ese cambio que hicieron, y si no estoy equivocada, tú me dirás, y es que ellos hacen mucho énfasis en la parte de la investigación. No solamente el hacer por el hacer, sino cómo todos los procesos de innovación están pegados y ligados a lo que es la investigación en el aula. Entonces eso es fundamental, porque a veces se van pasando una cantidad de procesos académicos o una cantidad de procesos que se vuelven activities aguda, o simplemente también son competencias agudas. Todo el tiempo salgo y no profundizamos en aquellos saberes que tienen que estar allí, como Paula lo mencionaba ahora. Hacemos esto, pero tiene un objetivo. Entonces, por eso te senté aquí, porque de pronto pueden llegar otras preguntitas. Si no estoy equivocada, ¿quieres decirnos algo cortito? Porque ya vienen las preguntas, nuestro equipo de Adecopria ya nos las va a pasar. Vamos a hacer un pequeño también resumen de las preguntas, y finalizando, retomamos esas preguntas como tarea que Adecopria ya se encargará de enviarles en sus portafolios a quienes estuvieron aquí hoy en el... Bueno, muchas gracias. Es diferente uno estar solo a estar aquí acompañado, ¿cierto? Sí, incluso el colegio tiene un convenio con la Universidad Bolivariana, Pontificia Bolivariana, con ese proceso de investigación. Entonces, los estudiantes del grado 10º y 11º tienen posibilidades de ir allá a la universidad, estar un tiempo como mirando qué les puede ofrecer la universidad. Si les gusta, entonces se homologan algunas materias, y pues creo que es una gran oportunidad para ellos para enfocarse en lo que realmente quieren estudiar.
Muchas gracias. Aquí voy a hacer una anotacioncita, y es que si nosotros conociéramos todas las bondades que hay en la media técnica de nuestros colegios, sobre todo en el sector privado, y lo valoráramos a 1000, esos pelados son unos voladores. Nos darían sopa y seco en el sector privado. Entonces anímense a mostrar sus cosas y llevarnos también al colegio privado tantas maravillas que ustedes saben hacer. Y yo sé que aquí hay maestros innovadores que tuve la oportunidad de conocerlos, y rectores que están aquí sentados, con quien tuve la oportunidad de participar en competencias de robótica a nivel internacional, y uno se da cuenta que la educación es una sola. Aquí tenemos una pregunta muy específica para Edwin, y dice: ¿qué posibilidad de integración de la competencia con otros tipos de robots que están saliendo al mercado similar al Vivot? Sí, la posibilidad de ejecutar este tipo de competencias. ¿Qué es lo que pasa? Toca homologar, hacer la competencia, pero Vivot es Vivot, porque usted no puede poner a competir, por ejemplo, una Toyota contra un Renault 4. ¿Sí me entiende? Entonces hay que tener ese tipo de competencias, se pueden lograr, se pueden hacer, se pueden definir categorías, porque no es lo mismo usted poner a jugar a un niño de 9 años fútbol o básquetbol con uno de 14, 16. Es lo mismo, pero sí, se pueden homologar, se pueden hacer competencias con los diferentes tipos de robots, siempre y cuando haya la misma categoría. Me refiero, si tú tienes tu mismo robot, se hace, porque si no, no sería justo con el que tiene el super volador, el que compró el super robot. Es más que todo eso. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso a nuestros panelistas, quienes hoy nos abrieron su corazón, su camino, sus colegios, las puertas de cada uno de sus colegios. Bueno, si bien ya vamos a pasar a la parte final de la conclusión, porque ya aquí no hay más preguntas, vamos a recordar que la transformación del aula, por donde empezamos, por la persona, por los maestros. Aquí estamos quienes transformamos el aula, y agradecemos a quien nos brinda la seguridad, y además a quien nos da desde TI todas las herramientas para el trabajo en la educación. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Agradecemos.